Majestad la Reina Letizia ha estado hoy en Logroño. Con su presencia ha querido apoyar a la juventud riojana y a la juventud en general. La Reina ha cerrado este mediodía en Rioja Forum el Tour del Talento, un evento con más de 25 actividades en 2 días que ha puesto en el foco, en el propósito y el impacto social de los jóvenes. El objetivo, impulsar el talento de los más jóvenes y conectarlos con oportunidades de futuro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Además, desde la Fundación Princesa de Girona le han transmitido su gratitud por participar en la etapa logroñesa de este Tour del Talento y han hecho también hincapié en dejar de hablar de problemas y focalizar las fuerzas en crear oportunidades e impulsar la agenda social de los jóvenes. Aprovechando la presencia de Su Majestad la Reina, queremos dar también un impulso a la agenda social de los jóvenes y por tanto en Logroño vamos a focalizar mucho este segundo día en poner en valor el eje social de la gente joven. Y la consejera Raquel Romero por fin ha hablado. Tras su expulsión de Unidas Podemos, ha negado que sea una tránsfuga. Vincula su salida de la formación morada a su acercamiento a Yolanda Díaz y también a la intención de Podemos de dinamitar el gobierno de Concha Andreu. Frente a luchas partidistas interesadas para golpear al PSOE por persona interpuesta, que somos nosotras, a mí me importa más La Rioja que Podemos, y el gobierno es estable, eso no lo tengan, no lo tengan duda. Y les hablaremos también de que esta situación de la consejera en el gobierno de Andreu ha centrado parte del pleno del Parlamento. La presidenta ha defendido su presencia también en el Ejecutivo riojano y ha calificado las demandas de cese por parte de la oposición de mero postureo. Y les contaremos y hablaremos de la inauguración de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura que se van a celebrar el próximo 23 de abril en el Teatro Ideal de Calahorra a cargo del chef riojano estrella Michelin Ignacio Echapresto. Además se recuperan también actividades consolidadas como la Pasarela de la Verdura, apadrinada en esta ocasión por el modisto Lorenzo Caprile, y el Túnel del Pincho. Además se añaden otras como una food trucks con verduras y DJs en la Plaza del Raso el domingo 24 de abril. Y vean estas imágenes, la Guardia Civil le pilló cuando circulaba por la LR 250 en el término municipal de Villamediana. Era una bicicleta trucada que circulaba como un ciclomotor a 45 km por hora. Este joven de 22 años, natural de Hungría, no tenía permiso de circulación, carecía de autorización administrativa, de seguro obligatorio, espejos retrovisores y claxon. Las denuncias a las que se enfrentan ascienden a más de 1.500 euros. El 20 de abril es la fecha elegida por las autoridades españolas para acabar con la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores. Esta medida de protección nos acompaña desde julio del año 2020 y ha cumplido una función esencial en el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. No hay que olvidar, no obstante, que la declaración de pandemia no se ha desactivado y que el virus sigue ahí. Hoy nos acompaña en Punto de Encuentro el presidente de la Comisión COVID del Colegio de Médicos de La Rioja y vicepresidente de ese organismo, Fernando Martínez Soa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La noticia es que el día 20 de abril dejará de ser obligatoria la mascarilla en el interior de bares, comercios, centros de trabajo. ¿Provocará un aumento de los casos? Bueno, es una decisión cuanto menos controvertida, ¿no? Nosotros, a través de la comisión, hace poco más de 3 días, emitimos un comunicado precisamente basado en un documento que publicó la Dirección General de Salud del Gobierno de La Rioja a principios de abril, en el cual analizaba y comparaba la evolución de la pandemia en las últimas semanas. Las recomendaciones que en este documento, un documento muy riguroso y muy bueno, de un interés, digamos que desde el punto de vista profesional y sanitario, de muchísimo interés y valor, se recomendaba el mantenimiento de estas medidas de
control no farmacológico, el uso de mascarillas, la distancia, la ventilación de espacios interiores, el lavado de manos. Y nosotros, cuando emitimos este comunicado hace 3 días, pues pensábamos que no se deberían de modificar en base a los indicadores y la situación asistencial, no se deberían de modificar estas medidas. Y efectivamente, como usted dice, creo que fue ayer cuando se hizo público que a partir del día 20 de abril el uso de mascarillas en espacios interiores pues iba a dejar de ser una de esas medidas que ha sido fundamental en base a lo que, indicadores que supongo que desde el Ministerio, la Administración, controlarán o pensarán que van a ser los que marquen la situación epidemiológica dentro de 2 semanas. Sí que es importante destacar que la pandemia, en primer lugar, la pandemia no ha acabado. Y acabará cuando la Organización Mundial de la Salud, y no los médicos, ni tampoco los que tienen la capacidad de gestionar la salud de los ciudadanos, decidan que ha acabado. Será la Organización Mundial de la Salud la que diga que la pandemia ha acabado. La pandemia la estamos conteniendo fundamentalmente gracias al uso de la vacunación y al uso de medidas de contención no farmacológicas. Esto es fundamental. Así hemos podido contener la evolución de la pandemia. El tomar una decisión como esta es una decisión controvertida, sin duda. A nosotros nos parece que las medidas se deben de adaptar, adecuar a la situación epidemiológica y de carga asistencial que pueda haber en cada momento, y son dinámicas, entendemos que son dinámicas, que se pueden digamos que ampliar o se pueden restringir, pero nos parece fundamental que a día de hoy la mascarilla forme parte de esas medidas que nos han ayudado a todos a contener la evolución de la pandemia. El que dentro de 14 días se decida que ya no va a hacer falta el uso de mascarilla es una decisión que, por supuesto, nos parece delicada, controvertida, difícil, sin conocer cuál va a ser la evolución de la pandemia durante estos próximos 14 días. Porque lo que sí que se ha observado, al menos es lo que se conoce, aunque sin cifras, es que la incidencia va al alza. No voy a decir que haya habido un apagón informativo, pero sí que ya no hay tantos datos actualizados cada día hacia los medios de comunicación como lo había hace unos meses. No sé si eso es bueno o es malo, pero desde luego lo que me obliga es a preguntarle a usted, que a lo mejor conoce más que nosotros en este momento por estar dentro del espacio sanitario, ¿cuál es la incidencia actualmente del virus? Vamos a ver, lo que se está viendo, y son datos que son oficiales, lo que se está viendo es un descenso de la incidencia en general. En nuestra comunidad la incidencia sigue siendo superior a la incidencia media que tenemos en España. Pero no solo hay que ver el dato en su globalidad, sino que hay que analizarlo por los distintos rangos o márgenes de edades. Porque estamos viendo que la incidencia ha aumentado en los mayores de 70 años. Claro, la incidencia en cierto punto es importante y debemos de analizarla como la hemos analizado siempre, pero también hay que ver si se están haciendo más pruebas diagnósticas ahora de las que se hacían hace meses, y se hacen significativamente menos. Por lo tanto, el dato de incidencia no es un dato que sea muy revelador de cuál es la situación epidemiológica. Desde hace ya mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, pues meses, nos dimos cuenta, y de hecho así se está aplicando, que lo más importante era analizar lo que estaba ocurriendo en el hospital, como un indicador verdaderamente objetivo de cuál era la evolución de la pandemia, porque es la manera de saber cuál es la evolución en esas personas que son vulnerables. No se nos olvide que todavía sigue habiendo personas vulnerables. Estas personas vulnerables son aquellas en las que la vacuna no les ha hecho efecto. Por ejemplo, el 10% de los vacunados, en principio, puede que no estén o no tengan la suficiente protección, pero además hay mucha gente vulnerable, la gente mayor, la gente inmunodeprimida, la gente trasplantada, la gente que tiene enfermedades renales, que está en diálisis, por ejemplo, es gente que es vulnerable y siguen siendo vulnerables. No se nos olvide que siguen siendo los vulnerables. Entonces tenemos que analizar qué es lo que pasa en los hospitales. Y mire usted, ayer pude ver leer unas noticias en las cuales se decía que el número de hospitalizados por COVID en España en las últimas semanas había aumentado. Poco menos de 2 centenares de pacientes, eran 100 y pico, no recuerdo bien, pero había aumentado el número de pacientes hospitalizados, lo cual quiere decir
lo cual quiere decir no solamente que hay gente vulnerable, sino que sigue aumentando el número de pacientes que ingresan en los hospitales con una enfermedad COVID grave, no leve o moderada, ¿verdad? Todo ello pese a que el índice en general de incidencia está bajando. Claro, porque insisto en que la incidencia, lo que nosotros detectamos son aquellas cosas que medimos. Si nosotros no las estamos midiendo en la calle de un modo adecuado, proporcional y todos de la misma manera, pues entonces el dato de incidencia no es lo suficientemente revelador de cuál es la situación de la pandemia. Por eso desde hace ya unos meses el indicador fundamental ya no era la incidencia, sino la presión asistencial dentro del hospital, que ese sí que es un marcador objetivo. ¿Cuántos pacientes hay esta semana en relación con la anterior? Pues precisamente el informe del que yo le estaba hablando, de la Dirección General de Salud del Gobierno de La Rioja, lo que nos decía es que en la semana previa al día 27, que fue la última semana que analizó este informe, había aumentado el número de pacientes ingresados en relación con la anterior. No había disminuido, había aumentado. Entonces, si aumenta el número de pacientes hospitalizados, como es lógico, y en este informe así lo decía muy bien, y nosotros lógicamente no podemos nada más que refrendarlo, instar a que la gente cumpla de nuevo esas medidas, pues esas medidas sean proporcionales y siguen siendo proporcionales a la situación epidemiológica. Pero no solamente fijémonos en la incidencia, fijémonos también en los pacientes que están ingresados, que es lo más importante. Y si yo le tengo que decir la verdad, yo también soy un ciudadano cansado y agotado por la pandemia. ¿Quién no? ¿Quién es capaz de decir que después de 2 años con esta pesadilla no tenga ganas de normalizar todo esto? Nosotros hemos desde el colegio, desde el primer momento, hemos hecho muchas cosas. Hemos pedido un mayor rigor en el cumplimiento de las medidas, incluso hemos pedido que sean más duras de lo que en su momento pudieron ser, y también hemos dicho en su debido momento que se deberían de tomar medidas para gripalizar la situación. Esto lo dijimos hace ya unos meses. Entendemos que debe de ser ese el camino, pero ese camino debe ser proporcional a la situación en la que nos encontremos en cada momento. Y mientras haya gente, pacientes vulnerables, independientemente de que como ciudadano esté cansado y a nivel profesional estemos todos muy cansados física y emocional o psicológicamente, lo que tenemos que decir como profesionales médicos es que se debe de insistir en el compromiso individual y colectivo, en el cumplimiento de las medidas, aquellas que nos han mantenido donde estamos con la pandemia. No solamente decir que la vacunación es buena, es necesaria, hay que seguir recibiendo las dosis de recuerdo según las pautas que se establezcan en cada momento, sino que se cumplan las medidas. Y a día de hoy, este es el camino. Y no nos olvidemos de que aunque hayamos pasado la enfermedad, buena parte de la población, aunque estemos vacunados, la mayoría de la población, sigue existiendo población vulnerable. No se nos olvide nunca. Y pensemos que las medidas que se tomen deben de estar orientadas a esa población vulnerable. ¿Qué cree que va a ocurrir el día 20? Porque yo le digo, hace ya tiempo que dejó de ser obligatoria la mascarilla en la calle, y sin embargo se ve mucha gente en la calle con mascarilla, a lo mejor menos de la que a usted posiblemente le gustaría, pero hay mucha gente por la calle que va con mascarilla. ¿Qué cree que va a ocurrir el día 20, por ejemplo, en centros de trabajo, por ejemplo aquí mismo, que hay en torno a 30 personas? ¿Usted cree que una cosa es que se elimine la obligatoriedad y otra cosa es que los trabajadores o los usuarios de centros comerciales o de establecimientos de las ciudades se la retiren al entrar en un establecimiento? Sí, ¿Qué cree que va a ocurrir? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que en los espacios exteriores abiertos el uso de la mascarilla no está recomendado como norma general, salvo en pacientes que puedan ser vulnerables o aquellos que han sido contactos de pacientes que son positivos y que podrían ser ellos también positivos, y bueno, lo que está, digamos, lo que la norma indica, es decir, que como norma general no tenemos que llevar la mascarilla en espacios abiertos, salvo esas excepciones, ¿no?, que he dicho. Pues en los espacios interiores, claro, si la recomendación permite que los ciudadanos no utilicen la mascarilla en espacios interiores, salvo en esos espacios interiores sociosanitarios, transporte urbano, por ejemplo, ¿no?, en determinadas circunstancias que establecerá la norma, pues nos vamos a encontrar con que muchos ciudadanos van a decidir mantener la mascarilla. Estoy seguro. ¿Es necesario que la mantengan o no?
Pues mire, la recomendación será clara en el sentido de que permitirá que los ciudadanos no se la pongan. La verdad, lo que ocurrirá, pues del mismo modo que estamos viendo en la calle mucha gente que lleva la mascarilla, estoy seguro que en espacios interiores habrá mucha gente que la mantenga. Yo también tengo que ser, siendo crítico, también tengo que decir que tomar decisiones desde el punto de vista sanitario, medidas de prevención y de protección también, no es fácil, no lo ha sido fácil desde el principio, ¿no? Porque se desconocía muchas veces cuál podía ser la evolución de la enfermedad, precisamente se desconocía todo sobre ella. Pero ahora también sabemos muchas cosas y tenemos que ser prudentes y no tenemos que ser impacientes a la hora de gestionar la verdad técnica y profesional de lo que está pasando. Las prisas no van a ser buenas. El precipitarnos puede ser un error. El precipitarnos puede ser un error. Y yo creo que hay que ser muy prudente y que las medidas se deben de adaptar a la situación epidemiológica, sociosanitaria y de presión asistencial en cada momento. Y en esto estamos de acuerdo, creo que el 100% de los profesionales médicos. No podemos decir otra cosa. No estamos hablando de las ganas que tenemos de que todo esto acabe, que probablemente más que nosotros y nuestros pacientes, pues no haya nadie. Pero tenemos que ser, creo yo, muy, muy responsables. Y es un mensaje que también me gustaría que la gente lo asimilara. La norma nos puede permitir quitarnos la mascarilla, sí. Pero, vamos a ver en estos 14 días qué puede ocurrir. Mire, estamos viendo lo que está pasando en otros países. Una población como Shanghái, con más de 20 millones de habitantes, está confinada. Son elementos que están ahí sobre la mesa, evidentemente, claro. En la situación que está ocurriendo, en el lugar en el que todo comenzó, por decirlo de alguna manera. Le da la sensación de que queremos correr demasiado hacia la normalidad sin que esté todo lo suficientemente normalizado. Claro, es una pregunta muy fácil de responder y al mismo tiempo muy arriesgada, ¿no? Si nosotros apelamos a la prudencia, si nosotros apelamos a la responsabilidad, creo que podríamos esperar a ver cuál es la situación dentro de unos días, dentro de unas semanas. Insisto en que con los indicadores que nosotros podemos analizar la realidad, pensamos que a día de hoy debemos de mantenerla. Esa pregunta probablemente haya que responderla dentro de 2 semanas, cuando dentro de 2 semanas veamos cómo tenemos nuestra UCI, cómo tenemos nuestro hospital, cómo está la situación en otras comunidades y podamos, sin prisa, tomar una decisión. Sin prisa, tomar una decisión. Y esa decisión, adaptarse a cada momento. Igual dentro de 14 días digo, esa decisión fue correcta. Pero a día de hoy creo que cuanto menos es precipitado decir que esa medida no va a ser necesaria dentro de 14 días. Y en esto creo que coincidiremos todos a la hora de tomar una decisión, vamos a tomarla conforme a la realidad de cada momento, no en la realidad que preveemos que vamos a tener dentro de 14 días, porque entonces nos estaremos precipitando si no es acertada o si no se ajusta a la realidad de cada momento. Solamente queremos eso, que se ajuste a cada momento. Yo creo que usted sabe lo que va a haber dentro de 14 días, pero prefiere no adelantarse. No lo sé. Si en algo creo que tenemos que ser todos prudentes, pero ya no digo a aquellos que, pues podemos tener una responsabilidad, o desde el colegio, a través de la comisión COVID, queremos ser lo más objetivos y lo más rigurosos en nuestros análisis o nuestros comunicados. Hemos visto que esta pandemia nos ha sorprendido. ¿Quién iba a decir cuando empezó todo esto que íbamos a tener tantas olas? ¿Quién iba a decir que íbamos a estar durante tanto tiempo? Nadie. ¿Quién iba a decir que después de todas las variantes iba a aparecer una variante que ahora es mayoritaria, Omicron, con una capacidad infectiva muy superior a cualquier otro virus conocido hasta ahora? ¿Quién iba a decir que íbamos a encontrarnos con una enfermedad de un origen desconocido, sin tratamiento, porque no tiene tratamiento, tratamos los efectos de la enfermedad? ¿Quién nos iba a decir?
Si no sabemos cómo va a evolucionar ni cuándo va a acabar, yo no le puedo decir, y sería muy atrevido por mi parte, y no es porque no tenga ganas de dar buenas noticias ni decir que todo esto se acabará dentro de un par de meses, no puedo decir que no lo sé. Y si soy prudente, no puedo salirme de ese discurso. Y la comisión está constituida por profesionales de reputación dentro de las áreas de urgencias, de pediatría, de críticos, de interna, de respiratorio, de infecciosas, de microbiología, y no solamente personal sanitario, sino también personal no sanitario. Intentamos recoger lo que está pasando y ser objetivos y transmitirlo con el mayor rigor posible, siempre. Es entendible su prudencia, señor Martínez Ova, lógicamente. Ha hecho usted referencia hace un momento a la vacuna, de la cual ha quedado, creo, muy clara su efectividad a lo largo de estos meses. Pero yo creo que hay a lo mejor en este momento ciertas dudas o interrogantes en la población, que ya se ha sometido a la tercera dosis hace ya unos meses. Se habló de una cuarta, siempre se ha hablado de que la efectividad de las vacunas tiene un límite temporal. Entonces, claro, a aquellas personas que ya hace, por ejemplo, 5 o 6 meses se inocularon la tercera dosis con el pensamiento de que la efectividad podría estar en torno al medio año, ¿cuál es el mensaje que se les puede dar en este momento? Claro, la recomendación general es de instar a la población a que esté vacunada y complete el calendario vacunal. Complete siguiendo estas mismas pautas que se establezcan desde la Administración. ¿Y con la tercera dosis inoculada hace medio año qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora. Que hay muchos ciudadanos que se han vacunado y que al mismo tiempo durante el periodo, esta pandemia en estos 2 años, pues también se han infectado, es decir, han contraído la enfermedad. Las defensas que generamos con la vacuna son diferentes a las defensas que se generan después de haber contraído la enfermedad. Una es una defensa celular, otra es una defensa humoral en el caso de las vacunas, y lo que se ha visto es que las vacunas nos permiten desarrollar una inmunidad que es una inmunidad que puede perderse a medida que van pasando los meses. Por eso tenemos que ponernos una dosis de recuerdo. Sin embargo, hay otra inmunidad, que es una inmunidad que genera una memoria inmunológica mucho más permanente, duradera, y que genera una respuesta de defensa inmunitaria muy superior, que es una inmunidad celular, que sobre todo se desarrolla en aquellas personas que han contraído la enfermedad. Hay un escenario en el que existe incertidumbre, por supuesto, y los técnicos, los expertos, los laboratorios están trabajando para ver si es necesario más dosis de recuerdo, hasta dónde tenemos que seguir con las dosis de recuerdo. Pero lo que no podemos es decir que no hay que vacunarse ni tomar ni administrarse una dosis de recuerdo. Hay que seguir con las dosis de recuerdo tal cual la autoridad, en este caso sanitaria, pues nos recomiende, a pesar de que podamos tener espacios de vacío de conocimiento que nos hagan dudar o que nos hagan pensar que esta incertidumbre nos lleva a algún sitio en el que igual tanta vacuna no puede ser buena. Que no se nos olvide que esta pandemia sin la vacunación hubiera sido algo catastrófico. Ya lo ha sido, pero hubiera sido mucho más catastrófico a nivel social, económico, sin duda. Se nos está agotando el tiempo que teníamos para la entrevista, señor Martínez Ova, pero bueno, un par de preguntas más. Otra cuestión que también está generando ciertas dudas en la ciudadanía, el tema de las cuarentenas. Usted como experto, como médico, en este momento se dice que las personas que no tengan claros síntomas o síntomas duros apenas está cambiando nada. O sea, digamos, se está empujando a la ciudadanía a que haga una vida normal sin tenerla que hacer normal, o al menos no tanto. Ese tipo de medidas que lo que hacen es gripalizar la pandemia, hemos entendido que de alguna manera, en cierto modo, eran necesarias, porque esos pacientes que eran positivos estaban padeciendo la enfermedad de un modo asintomático o asintomático leve. En estos era necesario mantener lógicamente una serie de medidas que debían de ser ellos los que debían de ponerlas en marcha, el uso de mascarilla, el evitar los contactos estrechos, mantener las distancias de seguridad,
Claro que es necesario. Ese tipo de medidas son proporcionales a la situación y al nivel de conocimiento de lo que tenemos en este momento. Y por supuesto que son medidas adecuadas. Son medidas adecuadas. Claro, ¿esto puede hacer que la ciudadanía, la sociedad se relaje? Por supuesto, porque le quitamos un peso a la enfermedad que antes lo tenía. Por lo tanto, igual ya pensamos que se está resolviendo. Se está resolviendo por la vacuna, se está resolviendo porque se aplica una serie de medidas y se está resolviendo porque lo estamos viendo en los indicadores. Si no seguimos las pautas recomendadas, en este caso adecuadas y proporcionales a la situación, pues podríamos ir hacia atrás, sin duda. Por un lado, yo entiendo que la sociedad, ante estas medidas, que son unas medidas de gripalización que rebajan la intensidad de esa presión de las medidas de contención o control, pues pueda relajarse. Pero es que hay que saber convivir con estas medidas que uno puede pensar que tienden a la relajación, con las otras medidas que hay que aplicar y que precisamente siguen manteniendo ese peso y esa necesidad, como el lavado de manos, la ventilación, la distancia, que hay que garantizarla. Muchas de esas medidas las hemos dejado casi ya metidas en el cajón, lo de lavarnos bien las manos, todas esas cuestiones. ¿Tiene mucho que ver con los repuntes? Bueno, los repuntes tienen que ver con, en primer lugar, porque hay una población que es vulnerable. Esto es fundamental entenderlo. Y esa población que es vulnerable, la mayor parte de ellos, a pesar de mantener y cumplir ellos esas medidas, porque ellos saben que son vulnerables, a pesar de eso, lo siguen contrayendo. ¿Y por qué lo contraen? Lo contraen fundamentalmente porque pueden estar en un entorno en el que no se cumplen esas medidas. Que no se nos olvide nunca que existe una población vulnerable. Es cierto que ahora para esta población vulnerable ha aparecido un fármaco que es el Paxlovid, que se ha empezado a administrar a partir del día de ayer en esta comunidad, que es efectivo en aquellos pacientes que no necesitan, que son positivos para el SARS-CoV-2, que no necesitan oxígeno, pero que tienen factores de riesgo o se considera que son pacientes de riesgo. Y en estos pacientes se va a poder administrar este fármaco que ha demostrado una utilidad a la hora de reducir el número, digamos, o la incidencia de casos graves en estos pacientes que son de riesgo. Pero estos pacientes que son de riesgo son los que tenemos que estar pensando en ellos. Que no se nos olvide nunca, son en ellos en los que tenemos que estar pensando. Por eso se aplican estas medidas. Pensando en ellos, pensando en que se reduzca la infectividad en la sociedad, porque en la medida que se reduzca esa incidencia, pues ellos van a ser menos vulnerables. No se nos olvide nunca, porque se nos está olvidando, a todos se nos están olvidando. Y no cuesta nada, cuesta muchísimo, cuesta todo. Volver a recordar que hay que ponerse la mascarilla, pero no costará nada cuando lo miremos hacia atrás y digamos, bueno, pues aguantamos un par de meses más con la mascarilla y al final llegó un mes, no sé cuál fue o no sé cuál será, y ya decidimos quitarlo porque ya había una incidencia muy baja y porque los casos estaban controlados y porque el peso dentro del hospital del COVID era muy bajo. Gracias, Fernando Martínez Soba, presidente de la Comisión COVID del Colegio de Médicos de La Rioja y vicepresidente del Colegio de Médicos riojano, por actualizar la situación, por darnos estos consejos de cara al futuro, más allá de que el día 20 sea el día del final de las mascarillas. La prudencia aconseja que las mantengamos puestas también en espacios interiores. Al menos hasta el día 20. Hasta el día 20 obligatorio, a partir del día 20 ya aconsejable veremos. Y en la libertad de cada uno, en función de la situación epidemiológica. Exacto. Muchísimas gracias, señor Martínez Soba, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro a las 7. Bien, pues vamos ya a conocer el desarrollo informativo de esta jornada de este jueves 7 de abril. Pues sí, Óscar, vamos con el repaso a la actualidad de este día y vamos a comenzar hablando de la actualidad nacional. Alberto Núñez Feijóo ha mantenido esta mañana su primera reunión institucional en la Moncloa, donde ha apreciado un clima de respeto, de predisposición al acuerdo por parte del presidente del Gobierno. A pesar de ello, el líder de los populares lamenta no poder dar a la ciudadanía ninguna buena noticia en materia económica. Cuéntanos, Carla Martín.
Ha sido una reunión cordial y respetuosa, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, en las que el presidente de los populares ha echado en falta documentación, un orden del día que les permitiera avanzar en posibles acuerdos. Entre las propuestas presentadas a Pedro Sánchez, que los ciudadanos puedan gestionar 5.000 millones de euros de los fondos europeos y reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ampliar las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, aumentar las ayudas directas y reducir el gasto burocrático son algunas de las propuestas que Núñez Feijóo ha trasladado a Sánchez en su primera toma de contacto como líder de la oposición. La prioridad que yo traía era decir a las familias españolas algo, y hoy no puedo decirles nada. Su máxima prioridad, bajar al 4% el IVA de la luz y el gas y reducir el IRPF, una propuesta que no han llegado a debatir y que condicionará el apoyo del PP al paquete anticrisis. Creo que una propuesta deja de ser una propuesta para ser una imposición si de ello se deriva que si no aceptas mi propuesta lo rechazo todo. Es decir, rechazo subida de ingreso mínimo vital. No ha habido, por lo tanto, debate económico, pero sí acuerdo para retomar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las prioridades que me han puesto sobre la mesa, pues es verdad que son la renovación de cargos, el voto rogado, la modificación del artículo 49 de la Constitución. Y entre las peticiones del Gobierno al nuevo presidente popular, acabar con la corrupción. Corrupción que ha estado sentenciada, que forma parte incluso de la sede física en la que están albergados y que sería saludable para el país que dejaran también ese tiempo atrás. Para cerrar una etapa de crispación y recuperar el debate entre las dos principales fuerzas políticas. La primera cita importante de Alberto Núñez Feijóo desde que fue nombrado presidente del Partido Popular el pasado fin de semana tuvo lugar en el día de ayer en el Palacio de la Zarzuela. Allí el líder de los populares trasladó al rey su compromiso con el modelo de la jefatura de Estado y su preocupación por el rumbo de la política exterior, principalmente con Marruecos. Feijóo y Felipe VI conversaron también sobre la situación del país y de Europa y las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra. El rey en Madrid y la reina Leticia hoy aquí en La Rioja. Aquí la vemos entrando en el Palacio de Congresos, en Rioja Forum, esta misma mañana, donde ha participado en la entrega del Premio Princesa de Girona Social 2022. Aquí la vemos saludando a las autoridades del Gobierno de La Rioja y también otras entidades. Gran expectación, como siempre, para recibirla en el interior. Además, vamos a poder ver unos jóvenes que participaban de un debate. Ayer y hoy se ha celebrado en Logroño el Tour del Talento en su tercera etapa, después de Málaga y de Guadalajara. Este Tour llega a la capital riojana para hablar de oportunidades y apoyar a los más jóvenes con sus proyectos sociales. En el tercer social hay mil cosas que hacer y salir a este tipo de espacios y conocer otras realidades, otras nos hace darnos cuenta que al fin y al cabo las oportunidades hay que buscarlas y desde la Fundación Princesa de Girona y Tribu se facilita este trabajo con un objetivo claro. Conseguir impulsar un movimiento sin precedentes en nuestro país por y para los jóvenes que nos ayuden a de alguna manera a generar oportunidades reales en todo el territorio, llegando a todo tipo de provincias y no siempre donde ocurren muchas de las cosas, con el objetivo, como decía, de poder conectar, activar, potenciar el talento joven en nuestro país, que es enorme y que además no entiende de ningún tipo de barreras ni de límites. El talento existe en cualquier lugar, hay talento donde hay personas. La agenda social de los jóvenes también ha sido protagonista y se ha querido potenciar con la presencia de Su Majestad la Reina Leticia. Aprovechando la presencia de Su Majestad la Reina, queremos dar también un impulso a la agenda social de los jóvenes y, por tanto, en Logroño vamos a focalizar mucho este segundo día en poner en valor el eje social de la gente joven. El cliché "los jóvenes pasan de todo" se rompe con el programa Generación Propósito, que se ha presentado hoy en el Tour del Talento en Rioja Forum. Generación Propósito es ese momento en el que un joven descubre que hace clic en su vida y descubre en qué va a dedicar o cómo va a ayudar a su propia comunidad. Entonces yo creo que es un programa muy interesante donde vamos a descubrir a españoles y españolas que están transformando sus barrios y el país desde lo pequeño y desde lo invisible. La capital riojana ha acogido hoy a unos 1000 estudiantes entre 16 y 29 años de edad, así como profesorado y maestros.
Bueno, pues tras este momento, la reina Letizia participaba en el acto en el que se anunciaba el nombre del ganador, en este caso de la ganadora del Premio Princesa de Girona Social 2022, Claudia Teglén García, psicóloga graduada en la UNED. De esta forma, releva a Usman Umar, ganador en 2021. El Tour del Talento realiza su tercera parada en Logroño, tras pasar por Málaga y Guadalajara. Lo hace con la visita de Su Majestad la Reina Letizia y con el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Social, que ha sido este año 2022 para Claudia Teglén García, graduada en Psicología en la UNED y que recibirá el premio material en la última parada de este Tour del Talento, que será en Girona. Mi proyecto es una asociación, Convives con Espasticidad, que la fundamos en 2008, junto con amigos y médicos que me apoyaron desde un comienzo, para quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Con su gracia natural, Claudia ha contado cómo se ha sentido al conocer que era la ganadora. Y la verdad es que me lleva una sorpresa, me han avisado un poco antes porque había escalones y si no hubiera perdido el equilibrio, pero ha sido sumamente emocionante. Siempre que estás dentro de una candidatura tienes una posibilidad, si no crees en ti mismo, ¿quién va a creer? Pero el nivel es muy alto y ha sido una sorpresa enorme. Además con un doble premio, que es visibilizar que el talento y la discapacidad no están reñidos y que todo empieza por una oportunidad. El premio tiene un destino claro para Claudia y su iniciativa es realmente emotiva. De momento vamos a donar parte a las personas con discapacidad en Ucrania, especialmente niños y niñas y mujeres con discapacidad. La protagonista ha terminado animando a todas aquellas personas con discapacidad a que se apoyen en los que más quieren y así dejar de hablar de dependencia y hablar de ayuda mutua. Bueno, pues enhorabuena. Vamos ya con otros asuntos. La consejera de Participación Ciudadana, Raquel Romero, ha dado explicaciones sobre su expulsión de Unidas Podemos. No se considera una tránsfuga, a pesar de que en el pacto de gobierno se firmó que una persona expulsada de un partido se consideraría como tal. Lo que no ha aclarado es si ha dado parte de su sueldo a Unidas Podemos o no, como marcan sus estatutos. Raquel Romero no se considera una tránsfuga. No, por supuesto que no. Y vincula su expulsión de Unidas Podemos a su acercamiento a Yolanda Díaz y a un intento de acabar con el gobierno socialista de Concha Andreu. Frente a luchas partidistas interesadas, yo creo además, para golpear al PSOE por persona interpuesta, que somos nosotras, a mí me importa más La Rioja que Podemos. Y el gobierno es estable, eso no lo tengan duda. Respecto a la razón de la expulsión dada por Podemos, no haber contribuido con parte de su sueldo como marcan los estatutos. A mí me cobran las cuotas, todavía me las cobran. Como digo, no voy a entrar en ese detalle. De Podemos ha dicho que es un proyecto muerto. Y creo que aquí en La Rioja, desde hace ya mucho tiempo, el espacio político que representa Podemos estaba cada vez más empequeñecido y más metido en su propia lucha interna. Y de ahí hay que salir, eso no le interesa a la ciudadanía. Romero ha asegurado no haber hablado todavía con Yolanda Díaz sobre un posible proyecto para La Rioja. Todavía hay tiempo, ha dicho, para las próximas elecciones. Un proyecto que, de producirse, tampoco ha confirmado que vaya a liderar. Bueno, pues de esta situación de la consejera del gobierno de Andreu ha centrado parte del pleno del Parlamento de hoy. La presidenta ha defendido su presencia en el Ejecutivo riojano y ha calificado las demandas de cese por parte de la oposición de un mero postureo. Concha Andreu ha defendido la presencia de Raquel Romero en su gobierno. La presidenta considera que no es una tránsfuga. Los tránsfugas votan y cambian el sentido normal, el sentido pactado, el sentido acordado. Usted confunde los términos. Y cree que las demandas de cese por parte de la oposición. ¿Está usted en condiciones de afirmar que va a cesar a la consejera tránsfuga Romero? Y nosotros nos preguntamos si usted no se da cuenta de que sus acuerdos son un gravísimo error, señor Andreu, que no puede seguir gobernando desde la radicalidad. Son un mero postureo y puro teatro. Desgraciadamente su teatrillo no convence. Para nosotros el poder es una herramienta, un medio para transformar la sociedad, para mejorar la vida de la ciudadanía. Pero para ustedes el poder es un fin para canibalizar
los recursos públicos. En esta situación de pactos, la presidenta ha señalado que la verdadera amenaza viene de los partidos de derechas. Los ataques institucionales al Estado de Derecho, que están acabando con la separación de poderes en numerosos países de Europa, no vienen de partidos de la izquierda, vienen de partidos hermanos de Vox, de la ultraderecha, que ustedes acogen tan ricamente. Lo que le conviene ahora a los riojanos, ha dicho, es un programa de políticas progresistas como el que impulsa su gobierno. Y volviendo a Raquel Romero, hoy ha presentado el que es uno de los proyectos estrella de su consejería, el nuevo Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. Ha defendido la gestión realizada en estos años de legislatura y achaca no haber podido ejecutar casi la mitad del presupuesto del año pasado por la situación de la pandemia vivida. Raquel Romero ha presentado esta mañana el que ha dicho es uno de los proyectos más importantes de su consejería, el Centro de la Interpretación de la Memoria Democrática. El Centro de Interpretación supondrá un espacio único en nuestro país, un proyecto innovador a la altura de los países más avanzados en materia de memoria democrática. Se ubicará en el número 39 de la calle Calvo Sotelo de Logroño, un espacio polivalente. Este centro va a incluir una exposición permanente en la que se hace un recorrido inmersivo que comienza por el periodo de la República y va a llegar hasta la transición. Además, en el espacio polivalente está dirigido a la proyección de documentales, a la acogida, por ejemplo, de visitas de centros escolares, que es una de las cosas que consideramos muy importante. Pensado también como un centro de investigación. Y si alguien realiza una investigación en este tema, pues tiene que ir peregrinando por los archivos, por las bibliotecas, por los ayuntamientos, y la idea es que aquí puedan tener acceso, ya sea personal o digitalmente, a todo lo que se está haciendo también desde la Dirección General en materia de memoria. Romero defiende el trabajo realizado en su consejería. El cambio que se ha dado en esta comunidad en materia de igualdad, por ejemplo, es indiscutible. O sea, los planes y programas que se han hecho en materia de igualdad, los planes y programas que se han hecho en materia de derechos humanos, creo que salta a la vista. Y achaca no haber ejecutado parte del presupuesto del año pasado a la situación de pandemia. Yo creo que estos 2 años han sido muy complicados para toda la Administración, tanto a nivel estatal como autonómica, para ejecutar todos los proyectos, porque eran presupuestos que no estaban pensados para la situación pandémica que vivimos. Y a unas políticas nuevas que hay que saber explicar a los ciudadanos. Cuando se hacen planes y programas, nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que explicar a la ciudadanía y a las organizaciones que están interesadas en estas subvenciones que pueden optar a ellos, y a veces, pues, cuando son políticas nuevas, no es tan sencillo. Más cosas, y en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño se ha aprobado hoy incorporar más de 5,3 millones de euros de remanentes para gastos generales e inversiones en el presupuesto municipal de 2022. La oposición ha criticado que no se destinen a causas sociales, con la que está cayendo, han dicho, y el alcalde saca pecho con las obras de la ciudad. Por su parte, el concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, anuncia la próxima construcción del proyecto de la estación de autobuses con fondos europeos. Dicen ustedes que el grado de ejecución es bajísimo y al mismo tiempo en Logroño creo que hay más obras que en los últimos 15 años. Obras en Vara de Rey, obras en Siete Infantes de Lara, obras en Gonzalo de Berceo. Fíjese, con tan baja ejecución, Logroño está plagado de obras que mejoran las aceras, que mejoran los entornos escolares, que permiten a la gente caminar mejor, que permiten mejorar los colegios, que permiten mejorar las instalaciones deportivas, claro que sí, pero no solamente porque el señor Antoñanzas lo defienda como tiene que defenderlo, sino porque es necesario. Nos vamos a otro municipio. Hoy se ha presentado el programa de la 26ª edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra, que se van a celebrar del 23 de abril al próximo 1 de mayo. Este año el programa abarca 2 fines de semana para apoyar al tejido económico de la ciudad, dañado tras 2 años de pandemia. Las Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra abarcarán 2 fines de semana para el deleite de todos. Vamos a contar el día 22 de abril en Calahorra con el programa de radio Hora 25 de la cadena SER con Aimar Bretos. Arrancará con fuerza y, como no podía ser de otra manera, con sello riojano. Vamos a contar también con Ignacio Chapresto el día de la inauguración, que va a tener lugar el día 23
de abril. En esta edición se recuperan actividades ya consolidadas, Como la pasarela de la verdura, que va a tener lugar el día 29 de abril, u otras que han tenido reciente éxito, como el túnel del Pincho, y vamos a añadir algunas otras, como el día 24 de abril, aprovechando que tenemos 2 fines de semana, pues intentar hacer también una actividad más dedicada a la gente joven, como pueda ser un evento con food trucks. Como novedad, van a poner en marcha un paquete de experiencias turísticas. Pues a través de una visita en un autobús y yendo a los cultivos de Calahorra, pues a campos y huertas de la ciudad. Pero sin olvidarse de los grandes éxitos de todos los años. Vamos a tener el tradicional mercado de la verdura a lo largo del último fin de semana y diferentes actuaciones, y vamos a contar sobre todo también pues con la participación del tejido productivo y de Calahorra, pues en lo que tiene que ver con el sector de la hostelería, los bares, los restaurantes. Y contando con 65 establecimientos de la ciudad. Que van a componer una magnífica ruta de pinchos y de menús especiales de verdura para el deleite de todos aquellos que quieran venir a visitarnos durante este tiempo. Ya saben, del 23 de abril al 1 de mayo tienen una cita muy sabrosa en Calahorra. Y con motivo del Día Mundial de la Salud, la denominación de origen aceite de La Rioja ha repartido las llamadas cajas saludables entre varios comercios de la ciudad de Logroño. El objetivo es hacer llegar estas cajas que contienen productos de nuestra comunidad entre 1000 riojanos que tendrán la oportunidad de disfrutarlas. Pues estas cajitas de la salud contienen una monodosis de aceite de La Rioja, una pera de Rincón de Soto, una nuez de Pedroso y una receta elaborada por el chef Chevico que integra los 3 ingredientes. Esta mañana han tenido lugar los talleres Experimenta Unirrioja 2022 en la Universidad de La Rioja. Se trata de un proyecto organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa pretende acoger entre los meses de marzo y mayo a 1.500 estudiantes de enseñanzas medias. El objetivo, conseguir que las nuevas generaciones incrementen el interés por las ramas científicas. Jueves se han celebrado los talleres Experimenta Unirrioja 2022 en la Universidad de La Rioja. El vicerrector de la universidad, Eduardo Fonseca, considera que es una gran oportunidad para acercar la ciencia a las nuevas generaciones. Es sumamente importante acercar a los más jóvenes y despertar esas vocaciones científicas con la idea de que intenten desarrollar todas esas competencias transversales. Por su parte, José Luis Sansorena, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ha aprovechado para agradecer a quienes han hecho posible esta jornada. Quiero agradecer a los alumnos de últimos cursos o de máster de la facultad que colaboren con nosotros de manera muy desinteresada para hacer esta actividad posible, que de verdad es una actividad muy interesante y que mueve a muchísimas personas. La actividad ha estado conformada por 3 talleres. La responsable del taller Surfeando con la Ingeniería Informática, Beatriz Pérez, ha explicado en qué consiste. En particular, en estos talleres desarrollan una aplicación móvil a través de una plataforma que es muy sencilla, digamos, de utilizar, de forma que los alumnos se pueden llevar la aplicación móvil instalada en su dispositivo móvil una vez que han terminado el taller. En este Experimenta Unirrioja han participado 1.500 alumnos de enseñanzas medias procedentes de toda La Rioja. Son alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo que este año se han implicado en la elaboración de un proyecto para conocer más su tierra. El título del proyecto que han elegido es Ama La Rioja. Y qué mejor forma que hacerlo a través del aprendizaje adaptado a la metodología de las materias en todos los niveles educativos. Con este proyecto, además, la dirección del colegio ha querido volver a la normalidad tras la pandemia y ha abierto por primera vez después de casi 3 años el centro a las familias en una jornada de puertas abiertas para que conocieran los proyectos que los alumnos han estado elaborando durante las últimas semanas en todas las etapas, desde los 3 años de infantil hasta los 16, los de cuarto de la ESO. El objetivo principal es que los padres vean desde 3 años hasta cuarto de la ESO cómo los alumnos, con un hilo conductor, han ido conociendo, aunque lo conocen su tierra,
y amando su tierra, que eso es lo importante, ¿no? Utilizando la metodología del aprendizaje basado en proyectos, pues que en las diferentes materias y en los diferentes cursos se eligiese aquellos contenidos, aquellos estándares relacionados con el currículum que se podían aplicar a este tema, y a través de esta metodología, que está resultando la verdad que una metodología pues muy interesante, muy eficaz, pues al final los alumnos van formando su aprendizaje a través de investigaciones, a través de creaciones, y luego pues se le da también un papel muy importante a todo lo que es la comunicación, ellos la investigación, el pensamiento crítico y también las nuevas metodologías. Y si antes hablábamos de innovación, de esto sabe mucho esta persona de la que les vamos a hablar. La Guardia Civil le pilló cuando circulaba por la LR 250 en el término municipal de Villamediana. Era una bicicleta trucada que circulaba como un ciclomotor a 45 km por hora. Este joven de 22 años, natural de Hungría, no tenía permiso de circulación. Carecía de autorización administrativa, seguro obligatorio, espejo, retrovisores y claxon. Las denuncias a las que se enfrentan ascienden a 1.550 euros. También está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, sancionado alternativamente con las penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y hasta 5 personas han resultado heridas graves tras la colisión frontal de 2 vehículos en la LR 288 en el punto kilométrico 5 a la altura de Alfaro. 3 de ellos han sido trasladados al hospital de Calahorra y otros 2 al de Tudela. Los bomberos han tenido que llevar a cabo labores de excarcelación para extraer del interior del vehículo a 3 de las víctimas que viajaban en uno de los turismos. El IES Batalla de Clavijo recauda 7.000 euros gracias a la participación de los alumnos de bachillerato en un musical y a la campaña solidaria de cestas de Navidad. Todo lo recaudado lo han destinado a la asociación Rioja Acoge, asociación que lleva 30 años fomentando la integración social. Pero mucho. Hoy les hacemos entrega del cheque, de este dinero, con el que apoyamos pues, la actividad que Rioja Acoge hace en la sociedad, no solamente con los refugiados que llegan, sino también en pro de la convivencia, que es donde el Batalla de Clavijo y Rioja Acoge encontramos sinergias comunes. Y la parte económica nos ayuda porque somos una entidad pequeña, pero agradecerles especialmente el trabajo que hacen por la convivencia en igualdad y el respeto a la diversidad, que eso es lo que nos une en el día a día. Bueno, pues vamos ya con los deportes. Roberto Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Aquí ¿Con estamos. qué vamos a empezar? Pues vamos a comenzar hablando en este caso de balonmano, de Miguel Velasco, y lo hacemos porque el técnico segoviano será el segundo de Chema Rodríguez en la selección de Hungría. Así lo ha confirmado el propio técnico, que debutará la semana que viene. En principio se trata de un acuerdo que se prolongará hasta el año 2024 y que podrá compatibilizar con su cargo en el conjunto logroñés. En palabras del técnico segoviano, es un reto importantísimo y muy ilusionante. Vamos a escucharle. Pues con mucha ilusión, lógicamente, bueno, pues es un tema bastante diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Es una selección, es alto nivel y bueno, también con otro tipo de rol, ¿no? A lo que estaba acostumbrado en mis primeros años con Jota, y bueno, pues será cambiar un poco el chip, también será no desconectar, no descansar, será más trabajo cuando hay las ventanas estas de las selecciones. Durante la temporada hay dos o tres ventanas de estas semanas que separa por la selección, en las cuales yo no estaré. Y bueno, y luego lógicamente si tienes mundiales europeos o demás, es en enero, ¿no? Pretemporada de invierno. Bueno, tenemos a HT de segundo, que le tocará dar el callo en esas semanas.
Y seguimos el repaso al deporte con buenas noticias y hablando del Reina Yogur Clavijo. El conjunto de Genaro Díaz cabalga rumbo al playoff de ascenso. Los logroñeses vencieron en el día de ayer al Carvajosa por un claro 85-68. La victoria, 12ª de la temporada, sitúa a los riojanos a falta de un encuentro de fase regular a un solo triunfo para entrar en la promoción. El Clavijo depende de sí mismo y se la jugará el próximo domingo en Zamora. Y terminamos hablando de fútbol y lo hacemos con la Unión Deportiva Logroñés. El conjunto blanquirrojo será el encargado de abrir la jornada número 31 de la competición. Lo hará sin Jonander Serantes y sin Fran Rodríguez, jugadores con los que no podrá contar Albert Aguilar en medio plazo. El duelo se disputará mañana viernes a partir de las 21 horas en Las Gaunas y puede servir además para relanzar a un conjunto que con el paso de las jornadas se está complicando su participación en el playoff de ascenso. Vamos a escuchar ahora al nuevo técnico blanquirrojo. La verdad que desde el domingo que ya tuvimos el primer contacto con el club, pues ha sido 4 días de vértigo, ¿no? Tudelano es un equipo que últimamente está compitiendo muy bien. Los últimos 4 partidos ha ganado 2 y un poco la sensación del equipo, ¿no? De que cree, es un equipo que da la sensación de que se ha liberado un poco de la clasificación. Sí, son bajas los dos. Son las bajas seguras que tenemos para mañana. No, está un poco en tema de los médicos y sabemos que no vamos a poder contar con ellos a medio plazo. Bueno, hay alguna duda, seria duda, pero bueno, estamos un poco valorando de aquí a mañana. Bueno, y este es el repaso a la información deportiva. Mucha suerte a los equipos riojanos y sobre todo a la Unión Deportiva Logroñés María, que mañana abre la jornada 31 aquí en Las Gaunas. Estaremos pendientes. Vamos ya con la información del tiempo. Bueno, pues poco a poco va llegando por fin la primavera. Mañana cielos poco nubosos con nubes altas aumentando a nuboso con precipitaciones débiles, preferentemente al final del día y sobre todo en la Ibérica. Eso tiene la primavera, que nos da sol, pero también las lluvias. Las temperaturas mínimas, como vemos, van ya en ascenso. Hemos dejado de lejos esos menos 0 grados y llegamos a los 7, los 6 grados en Torrecilla. Máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste y noroeste con rachas fuertes y ocasionalmente fuertes en la Ibérica. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. Hoy sobre la mesa de actualidad hablaremos de educación y del nuevo currículo de bachillerato. Enseguida volvemos.